Estás en sintonía de radioangelus.org. Prepara tu corazón para reflexionar el Evangelio del día a cargo de nuestra hermana Alba de Marroquín. Muy buenos días, queridos hermanos. Este día 8 de febrero vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 14 al 29. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos de Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta, comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodía, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante las fiestas y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desagradar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este día, queridos hermanos, a través de este Evangelio dice: hoy conmemoramos el martirio de San Juan el Bautista. El Evangelio describe cómo murió el Juan el Bautista, sin proceso, durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. En San Marcos 6, capítulo del 14 al 20, la causa de la prisión y del asesinato de Juan, Herodes era un empleado del imperio romano, quien mandaba en Palestina.
desde el año 63 a.C. Era César, el emperador de Roma. Herodes, para no ser despuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una admiración de quienes lucró el imperio y él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto reprimía cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Flavio Josefo, un escritor de aquella época, informa que el motivo de la prisión de Juan el Bautista era el miedo que Herodes tenía a un levantamiento popular. Queridos hermanos, si ustedes ven, a raíz de qué fue decapitado Juan el Bautista, es por el pecado. Que no nos suceda a nosotros mismos que seamos portadores también del pecado y que por proclamar la palabra de Dios y denunciar la verdad seamos asesinados. A veces, cuando está en el pecado o cuando se está en el pecado, a nadie le gusta. Y si se fijan, aquí hay una promesa. Le encantó el baile de la mujer y le dice: pídeme lo que tú quieras. Y si ustedes se fijan, cumplió la promesa. Mataron a un gran hombre elegido por Dios, pero así tenía que suceder. Pero para ver nosotros y analizar también el porqué de la muerte de Juan el Bautista, fue por un adulterio. El adulterio es muerte, queridos hermanos, y es donde nosotros tenemos que cuidarnos y siempre clamar a Dios para permanecer fiel a Dios en cualquier área que tú te encuentres. Es así que nosotros tenemos que pedirle siempre a Dios para que Dios esté con nosotros. Y nos sigue narrando en Marcos 6, 21, 29 la trama del asesinato, aniversario y banquete de fiesta, con danza y orgías. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían las alianzas. Las fiestas contaban con una presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En ese ambiente se trama el asunto de Juan Bautista. Juan el profeta era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes. Tanto poder acumulado en mano de un hombre sin control de sí. El entusiasmo de las fiestas y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a una joven bailarina. Supersticioso como era, pensaba que tenía que mantener el juramento para Herodes. La vida de los suscitos no valía nada. Disponía de ellos como de la posición de las sillas en su sala. Marcos cuenta en el hecho tal y cual deja a las comunidades y a nosotros la tarea de sacar conclusiones. Cada uno de nosotros analicemos la palabra. ¿Por qué es que se suceden tantas cosas? Por el orgullo mismo y la vanidad del hombre somos capaces de matar hasta a un inocente. Preparémonos nosotros para que no nos suceda
y pongamos mucha atención a esta palabra para que siempre nosotros estemos alertos a la verdad de Cristo, que se manifiesta siempre por un profeta, por sus apóstoles, por cualquier aquel que busca de verdad y convive con Cristo. Y esa es la verdad, que muchas veces somos atacados por la verdad. Por denunciar la verdad somos odiados. Pero dice, pero entre líneas el Evangelio de hoy trae mucha información sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por las poderosas de la época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes. Entonces nosotros, cuando vemos esto, son pasajes de la Biblia, históricos de la Biblia, que tenemos que tomarlo muy en cuenta para que en la vida nuestra no suceda esto. Si nosotros perdemos la comunicación con Dios y el pecado mortal nos lleva a eso, cuidado, hagamos un alto y practiquemos la palabra de Dios, que nos da vida y vida en abundancia, como dice San Juan. Paz y bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga.